Bueno, vamos a retomar la idea que desarrollamos en la última clase, el concepto de eficiencia técnica y eficiencia económica. Yo les había dicho que hablamos de esta gráfica y les había dicho que en este flujo, ¿sí?, circular de las rentas, ¿sí?, uno podría ver, bastante simplificado, que lo van a ver en el libro cuando lo estudien, uno puede ver que las empresas producen y venden bienes y servicios a las familias a cambio de un salario, que es la contraprestación de la fuerza laboral, ¿sí? Y en este circuito opera la economía. Y dije que yo, el capítulo 4, que era el que me iba a abocar, yo iba a desarrollarlo a partir de la clase anterior que empezamos y en la siguiente. Y ahí fue que dentro de estos conceptos, tenemos varios conceptos, ¿sí?, para desarrollar dentro de la empresa, y uno de ellos es cuando hablamos de productividad. ¿Y qué es la productividad? Es el total de bienes y servicios que se producen en una economía. Entonces, yo voy a avanzar y quiero mostrarles este cuadro antes, ¿sí? Y en este cuadro lo que desarrollo es esto de que tenemos costos, por un lado, que vienen dados por los insumos, que son todos los inputs que entran a la caja esta que se llama proceso productivo, donde acá combinamos todos esos factores, y adentro de esta caja que se llama proceso productivo aparece la tecnología, ¿sí? La tecnología o la técnica es la manera en la que vamos a combinar todos estos insumos. Y estos insumos, en economía, cuando hablamos de insumos, estamos hablando de lo que llamamos factores productivos, que puede ser la tierra, el trabajo, el capital y la capacidad empresarial. La tierra, todo el mundo lo sabe, el que trabajo también viene por parte de la mano de obra. El capital es los aportes dinerarios destinados a producir un interés o una retribución de rendimiento de interés. Y la capacidad empresarial es la creatividad, el ingenio que tiene el empresario para poder llevar adelante el negocio y los conocimientos, por supuesto. Y por supuesto lo que expulsamos luego de combinar todos estos factores productivos dentro de la caja, eh, combinando insumos, factores productivos y aplicando una técnica a la producción, son bienes y servicios. Entonces, los insumos y todos los inputs generan costos y los bienes y servicios generan ingresos, ¿sí? Cuando uno hace la cuenta de ingresos menos costos, termina dando por resultado el beneficio. Y fíjense que en negro, mucho más a los extremos de la hoja, uno puede ver que a los recursos de los cuales eh, provienen los insumos, ¿sí?, de los cuales generamos costos o por los cuales generamos costos, todos esos recursos que decimos que en economía, por la definición de economía, son escasos, ¿sí? Cuando uno produce bienes, genera ingresos, pero mucho más al fondo de todos estos bienes, ¿a dónde van? A satisfacer las necesidades de los consumidores, ¿sí? Entonces, habiendo dicho eso, voy a repasar el concepto de eficiencia técnica y eficiencia económica que vimos en la última clase. Entonces, volví a armar unos ejemplos por mis propios medios, los inventé yo, pero quería mostrarles en qué consistía eso. Fíjense que tenemos el factor capital, el factor L, que es de trabajo, ya acostúmbrense a la nomenclatura, cuando hablemos de L vamos a estar hablando de trabajo, y el factor K, que es el capital, ¿sí?, la maquinaria. Y la productividad. Para todos los casos, para analizar eficiencia técnica, tenemos que analizar el mismo nivel de producción final, ¿sí? La productividad total va a ser 100 unidades en todos los casos, ¿sí? Es decir, que con diferentes combinaciones de cantidad de trabajadores y cantidad de maquinarias, yo voy a producir siempre la misma cantidad de bienes. Y lo que voy a determinar acá es cuál es más eficiente técnicamente. Entonces, vamos a partir del inicial, por eso lo resalto en azul, suavecito, a la primera fila, ¿sí? Entonces tenemos que con 2 unidades o 2 trabajadores y 10 máquinas producimos 100 unidades de bienes. Fíjense que la segunda hilera dice que con un trabajador y 20 máquinas produce también 100 unidades. ¿Cómo podemos ver si las dos son eficientes? Bien, fíjense que uno se agarra la celda inicial, la que está pintada en azul claro, y la divide por 2, llega al valor 1, ¿sí? Uno podría preguntarse, ¿por qué número tengo que dividir para que de 2 pase a valor 1? ¿Sí? Eso es una ecuación, lo van a saber construir en matemática. Entonces uno encuentra que el valor es dividido 2. Si uno hace 2 dividido 2, le da 1. Entonces me tengo que fijar, ahora voy a la derecha, a la celda a la columna de factor de capital, y me fijo que cuando pasé de 2 a 1 en la de trabajo, pasé de 10 a 20 en la de capital. Entonces me pregunto, ¿por cuánto multipliqué para pasar de 10 a 20? Por 2. Como dividí por 2 en L y multipliqué por 2 en K,
puedo decir que la relación es la misma. ¿Sí? Entonces, ambas tienen igual nivel de eficiencia. ¿Está bien? Porque hice un enroque de dividir por 2 en un lado y aumentar multiplicando por 2 en el otro. ¿Sí? La división y la multiplicación son operaciones inversas. Entonces, veamos la siguiente combinación de factores que me producen 100 unidades de capital, que es la tercera fila. Con 4 unidades de trabajadores y 5 unidades de capital, produzco 100 unidades también. Bien, ¿esto está bien o está mal? Acá hay un error, chicos, acá hay un error. Porque no, está perfecto, no hay error. Entonces, uno observa que si uno duplica la cantidad de trabajadores y reduce a la mitad la cantidad de capital o de maquinarias, produce la misma cantidad de bienes. Otra vez la relación es, en este caso es por 2, en el caso del trabajo, fíjense que del valor original que es 2, multiplico por 2, ¿sí? Multiplico por 2 y llego a 4. Y en el caso original de 10 unidades de capital, divido por 2 y llego a 5. Por lo tanto, la relación es 2 y 2, una dividiendo y otra multiplicando, no importa, mientras que una divide, la otra multiplica. La relación esta que hablábamos de costo de oportunidad también, ¿sí? Un concepto que desarrollamos antes. Entonces, uno observa nuevamente que sigue teniendo el mismo nivel de eficiencia técnica, porque la relación que se está produciendo entre la combinación de los bienes, de los factores, perdón, es la misma. Veamos el último ejemplo. Fíjense que uno pasa de 2 unidades a 3 unidades y que el capital se mantiene constante con 10 unidades. Entonces, rápidamente uno se da cuenta que acá estoy utilizando más unidades de factores que en las técnicas anteriores, ¿sí? Que utilizando la tecnología de la fila 3, que la tecnología de la fila 2 y que la tecnología de la fila 1. Uno va a la tecnología de la fila 4, tecnología o técnica, lo van a ver en los libros, y fíjense que acá paso de 2 a 3, por lo tanto multipliqué por 1,5 la cantidad de trabajadores. Mientras que el factor capital sigue constante en 10. ¿Sí? Entonces, acá hay un error, acá hay un error, acá sí estaba el error. Yo sabía que un error tenía, lo vamos a modificar rápidamente. Y acá es por 1. ¿Sí? Acá es por 1. Perfecto. Entonces, uno puede observar que en la última fila uno observa que no hay eficiencia técnica porque en un lado aumentó por 1, perdón, multiplicó por 1, o no aumentó, sería lo mismo, ¿sí? Porque el elemento neutro de la multiplicación es el 1, ustedes lo tendrán que saber por matemática, y el elemento neutro de la suma y la resta es el 0. Pero en la multiplicación es el 1, y como es el elemento neutro, no se modifica el valor 10. Pero por el otro lado aumentó en 1,5, ¿sí? El factor L. ¿Qué pasa? Siempre tiene que darse para que podamos empezar a pensar en eficiencia técnica que uno se reduce y el otro aumenta, pero en la misma proporción. Es decir, que si uno se reduce a la mitad, es decir, divide por 2, el otro multiplica por 2. Si uno se divide a un tercio, es decir, divide por 3, el otro tiene que aumentar, L tendrá que aumentar, si K disminuye por 3, tendrá que aumentar por 3. ¿Sí? Multiplicando por 3 y en este dividiendo por 3. Pero uno observa que en la última fila, lo que se ve es que uno aumenta por 1,5 y el otro está constante. Por lo tanto, ahí puedo decir, siempre manteniéndose constante la productividad total, y eso es importantísimo para analizar eficiencia técnica, podría decir que la última es ineficiente. Pero las otras 3 me da igual elegirlas, porque la combinación entre los factores se da en una relación simétrica, ¿sí? Es decir, divido por 2, multiplico por 2, o multiplico por 2, divido por 2, ¿sí? O por 3, lo que fuera, pero tiene que ser la misma relación. Y en el último uno ve otra relación. Vamos a ver la eficiencia económica. Son los mismos ejemplos que utilicé antes para la eficiencia técnica, pero fíjense que acá lo que le agrego es una columna nueva que va a hacer referencia al factor monetario, ¿sí? Entonces, cuando hacemos referencia al factor monetario, estamos hablando de costo en este caso, porque estamos hablando de factores, lo que les expliqué antes, ¿sí? En los inputs. Entonces tenemos costo de unitario del trabajo, podemos decir salario si quieren, por hora, ¿sí? O lo que fuera, o por mes, y el costo unitario de una unidad de capital, cuánto cuesta como costo una unidad de capital para producir 100 unidades. Fíjense que son lo mismo, 2 trabajadores y 10 unidades de capital, lo mismo que tenía acá arriba en el primer nivel. Pero ahora le voy a agregar costo a estas unidades. Y acá está la diferencia conceptual entre eficiencia técnica y eficiencia económica. Cuando yo hablo de eficiencia económica, lo que estoy agregándole es el componente monetario. Por lo tanto, cuando multiplico la cantidad por el costo unitario, lo transformo en un costo total. Y ahí estoy hablando de costo, estoy hablando de componente monetario.
ya no es productividad sola. Entonces, cuando uno ve que el costo unitario del trabajo es 100 por unidad y que es 20 en el caso del capital, uno hace 2 por 100 le da 200 y 10 por 20 le da 200, por lo tanto el costo total es 400. La productividad total no cambia. Ahora, cuando hago lo mismo para el mismo costo para las diferentes combinaciones, ¿sí?, de capital de trabajo, fíjense que en esta eran eficientes, las tres primeras filas eran de igual eficiencia técnica. Pero fíjense que con las primeras 3 filas, cuando uno va al costo total, vemos que la primera fila tiene eficiencia económica. ¿Sí? Es más eficiente económicamente que las otras, a pesar de que las otras son igual en eficiencia técnica. Obviamente la última directamente la descarto porque no tiene ni eficiencia económica y tampoco eficiencia técnica, porque no la tenía en la anterior, en el cuadro anterior. Entonces, acá podemos ver que cuando agregamos el componente monetario, miramos el costo total y sobre este decidimos cuál es el más eficiente económicamente. Y en este caso sí encontramos que hay uno más eficiente y es el caso del nivel 1. ¿Y por qué cambia esto? Porque sigue siendo 100 en todos lados y esto sigue siendo lo mismo que antes, que lo que vimos en la eficiencia técnica. Cambia porque las combinaciones de capital y trabajo son diferentes. Entonces acá ya no me da lo mismo para producir lo mismo la relación entre trabajadores y máquinas, sino que el componente monetario me está ayudando a tomar la decisión final. Les dejo hasta ahí y seguimos en la próxima clase.